Bueno, señores, buenas tardes. Estamos en una nueva edición de Historias Bélicas junto a mis compañeros Jorge Vigo. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, Karina, ¿cómo están todos? Y Guillermo Laferrier. ¿Cómo andás, Guille? Hola, ¿qué tal? Y como tenemos una batalla que flota, tenemos también de invitado a nuestro hombre de mar y de agua, el anfibio, Marcelo Marienhoff. ¿Cómo estás, Marcelo? Hola Karina, buenas tardes. Jorge, Hola, Guillermo. Marcela. ¿Qué Bueno, tal? tenemos, Guille, lo anunciamos la semana pasada, tenemos la batalla de Lepanto, una batalla que es bastante famosa, no sé si por Cervantes, si es porque es como una revancha, es una batalla que tuvo obras, películas, piezas teatrales, una batalla que gusta mucho, marketinera, digamos. No, y además que creo que tiene muchas cosas que son interesantes desde el punto de vista del choque de galeras, que podría ahí, ¿no es cierto? Marcelo nos va a hablar de la galera como un buque militar, me parece casi propio del Mediterráneo. Es una batalla donde del lado de Occidente, ¿no? La ganan muchos hijos ilegítimos, ¿no? Que después podemos ¿Cómo profundizar sos? un ¿Cómo poco en sos? Ya esto, ¿no? empezaron, ya empezaron, ya No, empezaron. pero es cierto, como una suerte de, no sé, de aviso a ciertos criterios de abolengo, ¿no? No, pero es una batalla muy importante porque me parece que de entrada pone un límite, es un choque entre dos imperios, aunque del lado español hay una congregación de aliados de todo tipo, pero es un límite importante al despliegue otomano sobre el Mediterráneo, ¿no? Jorge, Sí, digamos que acá van a suceder dos cosas. Constantinopla ha sido conquistada hace 120 años. no, fue la semana pasada, Jorge. Sí, para nosotros una semana. Eso para los turcos va a significar afianzarse en Oriente, expandir, pero al mismo tiempo, en la reconstrucción, digamos, de Constantinopla, se van a crear los palacios de los sultanes, entre ellos la fortaleza de Topkapi, donde los sultanes van a quedar encerrados, hasta incluso van a sufrir un periodo que se va a llamar el reinado de las sultanas, y eso los va a ir matando lentamente. Aquí todavía tienen potencia, pero empieza el desgaste. Para tratar, el problema que tienen ellos es que para poder asegurar el Mediterráneo, tienen que resolver dos asuntos. Primero, limitar a genoveses y venecianos, sobre todo, en el sector oriental. Venecia tiene Chipre y tiene parte de Creta. Y después, tienen que acordar con el sector oriental, con el resto de los bajá que hostigan las costas cristianas ya en este momento, pero no tienen dominio sobre ellos. Así que necesitan resolver ambos problemas. Eso podría resolverse asegurando los enclaves, Malta, Creta y Chipre, y con una batalla derrotando a los occidentales que permitiera unificar por lo menos un mando del sultanato de Constantinopla unificado en el mar. El tema es que no les empieza a ir bien. Tratan de tomar Malta y no les resulta. Las pérdidas en Malta son terribles, se pierden capitanes navales muy importantes allí. Y eso va a mover a que el Papa reúna a la cristiandad hasta donde pueda, porque Francia ni siquiera va a contestar, para tratar de contener esa expansión que pone en riesgo todos los movimientos comerciales del Mediterráneo. España está muy interesada porque los buques musulmanes del lado occidental del Mediterráneo hostigan las Baleares y las costas españolas, del mismo modo que amenazan Sicilia. Génova y Venecia están interesados, por supuesto, por las cuestiones comerciales, y Roma por las cuestiones comerciales y por defender sus costas. Eso va a hacer que se forme una Liga Santa que va a reunir una flota alrededor de Messina. ¿Por qué? Porque saben que el turco está moviendo una flota para tomar Chipre.
El problema que van a tener es que cuando ellos lleguen, cuando la flota cristiana se reúne en Mesina, Chipre ya va a haber caído. Así que la Liga tiene que reformular su operación y ahora no ir a defender posesiones, sino ir a buscar a destruir a la flota turca. Y la flota turca va a hacer lo mismo. Así que Lepanto va a ser una batalla elegida, digamos. No es que estaban buscando hacer otra cosa, estaban buscando específicamente encontrarse para destruirse. Ok. Y esto va a definir buena parte de lo que va a suceder después en el Mediterráneo. Además de, en alguna medida, darle al sultán la necesidad de reformular también el imperio. ¿Por qué? Porque nosotros, como buenos occidentales, estamos ocupados del Mediterráneo, como después estaremos ocupados un siglo más allá con el intento de tomar Viena. Pero el problema del sultanato turco no está acá. El problema del sultanato turco es Persia. La mayor cantidad de tropas turcas está peleando con Persia, evitando que invadan las posesiones turcas. Y proporcionalmente lo que tienen al norte de los Balcanes es muy poco en tropas. Y la flota sí la tienen acá porque no la pueden operar en ningún otro lado. Sí, Jorge, ahí comparto, pero guarda, para la percepción de Occidente de esos días, era una amenaza. No, sí. ¿No? Sí, digamos, es la lectura de los dos lados. Sí, sí, sí. Claro, digamos, el otro lado de la colina, como decía Wellington. Sí. Es decir, para nosotros los occidentales era una amenaza terrible, pero para los turcos era un problema a resolver, pero tenían amenazas peores. Sí, me emociona que Jorge lo cite a Wellington, ¿no? Estamos avanzando en un montón de cosas, ¿no? Es Sí, increíble, podemos, es increíble estoy estas internas. Marce, vos metete, sabés que los muchachos son incorregibles. Díganme con qué slide largamos, Marce. ¿Con este que Bueno, tenemos? no, lo estaba escuchando atentamente a Jorge. No tengo, la verdad que no tengo nada más que aclarar. Solamente tenemos que tener en cuenta eso que dijo Jorge últimamente es totalmente cierto, ¿no? La amenaza importante del Imperio Otomano era el Imperio Sasánida, o sea, Persia. Y en lo que sería en los Balcanes, con poca tropa conquistaban el Imperio Otomano. No había un gran imperio que se lo opusiera. Eran las estribaciones del imperio, digamos, de Austria y el reino de Hungría y después los estados, digamos, serbios. No necesitaba tanta tropa, eso es cierto. Ahora, en los últimos 200 años, la presencia dominante en el Mediterráneo oriental era fundamentalmente la República de Venecia, que empieza a ser acogotada cuando cae Constantinopla, ¿no es cierto? Cae Constantinopla, pierde casi todo el comercio directo con Oriente y empieza su decadencia comercial y militar también. Y como dijo, claro, todos los ataques de los corsarios barbariscos a las costas españolas y el sur de Italia. O sea que el Papa y los europeos occidentales, sobre todo el Reino de España, ya estaban preocupados. Y los sultanes tenían que acogotar a la República de Venecia quitándole las posesiones orientales. Ya le habían quitado casi todas las del Mar Egeo y ahora iban por Chipre. Así que, bueno, estamos en Mesina con la Santa Alianza, como dijo Jorge, las flotas reunidas, fundamentalmente, digamos, la más importante era la flota veneciana, eran los que, digamos, los mayores contribuyentes a esta alianza fueron los venecianos en cuanto a material y hombres, buques y hombres. El Reino de España, o digamos el Imperio Español, que era España, que era Nápoles, que era Sicilia,
fueron los que financiaron la operación, básicamente. O sea, el Papa fue a pedirle a Felipe II que pusiera los fondos para esta empresa. Y después el papado fue la amalgama político-religiosa que organizó todo esto. El Imperio Español, la República de Venecia, los estados pontificios, o sea, el Papa. Tenían patente La de cruzada, República- ¿no? ¿Cómo? Tenían patente de cruzada, lo que les permite. tenía Bueno, No se, no se sí, dice sí. patente, ¿cómo El- se decía? Me olvidé. No, el Papa, que era Pío V, el anacoreta, como le decían, porque era un tipo muy santo y había sido un gran inquisidor, como buen dominico, estaba muy preocupado porque los turcos ya habían atacado el sur de Italia, toda la Puglia, ¿no? O sea, el taco de la bota. Inclusive ya habían tomado Otranto, habían matado el obispo de la catedral, y bueno, si llegaban a tomar el sur de Italia estaban a un paso de Roma, obviamente. Pero perdón, Así- perdón, Marcelo, pero una cuestión. El comando de la flota queda en manos de los españoles, ¿no? Bueno, queda en manos de los españoles porque son el imperio dominante, son los que ponen la plata. Todas las fuerzas Guillermo de quiere hablar del combate- bastardo porque No, después, no. lo tiene montado. No, No, pobrecito, en no, me parece realidad un tipo- había varios, el principal bastardo, don Juan de Austria, Sí, sí, por el eso. medio hermano del rey Felipe II. Después estaba otro sobrino bastardo, que era, ¿cómo se llama? Alejandro Farnesio, que era Farnesio, de hijo, una familia noble de Italia, ¿eh? Sí, una sí. familia muy noble de Italia, pero que era hijo de otra hija natural de Carlos I, o sea que era sobrino de Felipe II y de don Juan de Austria. De Margarita, la hija ilegítima del rey de España. Claro. De Ahora, Carlos don V. Juan de Austria, que venía como gran capitán de la flota, tenía 27 años y Alejandro Farnesio 20 años. Tenemos que ponernos en contexto de lo que eran las edades también en esa época, ¿no? Pero al mismo tiempo los almirantes venecianos... Tenemos gente de 20 años acá Venier, que se preocupa mucho porque el clima va a cambiar y entonces les da angustia. claro, Y los se almirantes encierran en la venecianos, casa. Venier Y ser y vegano. Barbarrigo, Claro, y ser tenían vegano. más de 70. Claro. O sea, Ahí y también, además, entre otras famosas familias italianas están Andrea Doria, ¿no? Un Marcantonio Andrea Doria, Colonna, que son apellidos italianos. El Colonna tiene que ver también con famosas familias condotieras italianas de estas épocas, Karina, ¿no? poné la bueno, página todos 3. pusieron la flor innata de lo que tenían. Como se estilaba en ese momento. O sea, los nobles mandaban, pero se arriesgaban en el campo de batalla también, ¿no? Ahí me Sí, tal cual. hizo Jorge poner la página, así podemos ver Claro. los personajes. Claro, ahí está Veniero, el almirante veneciano, que también, digamos, héroe de 1000 batallas de Venecia contra los turcos. Don Juan de Austria, bueno, el hermano, medio hermano de Felipe II. Andrea Doria, que también la familia Doria eran famosos navegantes genoveses, o sea, la República de Génova era la otra gran rival de Venecia en el Mediterráneo, ¿no es cierto? Colonna era una de las familias nobles más importantes de Roma, con cardenales, políticos, condottieri. No, era gente realmente, Barbarigo era el otro comandante veneciano, también muy, muy importante. Y también del otro lado que, pusieron... bueno, estaba el importantes, almirante... Paso, digamos, ¿a cuál paso, Jorge? Y la siguiente están los turcos. Acá está. Bueno, los turcos, digamos, acá encontramos hay foto. un tema que me quiero detener, perdón que monopolice un poquito, ahora los Sí. dejo. Las dos flotas eran una alianza
si bien de distintos países, sobre todo la Santa Liga, ¿no? Estaba el Reino de España, Venecia, dijimos los estados papales, Génova. El don Juan de Austria era el jefe político, era el que era la palabra del rey, no tenía nadie encima. Un poco lo mismo pasaba del lado turco. El comandante era Ali Pasha, que había sido el que había dominado Chipre, que era yerno del sultán, de Selim. El sultán era Selim III, que era el hijo de Solimán el Magnífico, y de su madre, que era la, ¿cómo se llamaba? Bueno, que era la rusa, la que era la favorita del harén, y que este Selim el borracho, Selim el rubio, como le decían, prácticamente había dejado todo el manejo del Estado en manos de su gran visir, que era Sokolu, que era un serbio, que era el que manejaba prácticamente el imperio, ¿no es cierto? Y Ali Pasha tenía el control, era el hombre del sultán, o sea, su palabra era de vida o muerte. Y después abajo había otros almirantes, otros reyes, otros comandantes de la flota de Alejandría, de la flota de Trípoli, ahí en Libia, y de la flota otomana que la manejaba el mismo Ali Pasha. Así que eran una alianza de distintos sectores bajo dos banderas, la del Imperio Otomano con Ali Pasha y la de la Europa católica, porque acá hay que dejar bien claro que fue una batalla del catolicismo, fundamentalmente de España y los estados italianos, porque Francia, a pesar de ser católica, era aliada de los otomanos, Sí. eran grandes traidores en ese momento, ¿no es cierto? Así Bueno, usual. qué malo. Che, una cosita, Marcelo, ¿no? También un cierto, así al estilo Plutarco de Vidas Paralelas, ¿no? De Felipe II con el sultán turco. Empieza el declive en dos imperios también, ¿no? Con Sí, tal dos cual, tipos sí, sí. alejados de la realidad, o uno que deja ser como el sultán turco, y el otro que está extraviado en sus delirios místicos, ¿no? Y cree en un mundo que no existe, ¿no? No, bueno, claro, digamos, Felipe II, todos sabemos, fue digamos, desgraciadamente España se había metido, arrastrado en las guerras religiosas y eso la estaba consumiendo también, ¿no es cierto? Y la aventura en Pero, Flandes, ¿no? claro, la locura de Flandes, que eso digamos, la locura de Flandes evitó que España pudiera controlar el Magreb y el norte de Claro. África. Si Tenía hubiesen impuesto toda esa un imperio hacia el oeste y hacia el sur de España, y lo cambió claro, por una zona negadiza en Europa, una cosa. sí, que la perdió y Bueno, que le dejen de costó. irse por las ramas, alumnos, que se me Bueno, están yendo a estamos, otra. bueno, Decime a cuál slide voy, ¿al primero, al segundo o es más abajo? a ver. ¿Vamos a la flota? Bueno, Sí. ahí no, que díganme pusiste ustedes. un poco las características del Imperio Otomano. Ahí pusiste abajo, pone un poquito otra vez las caras de los de Ulugh, esta. Acá figuran Ulugh Ali y Ali Pasha. El Imperio Otomano tenía una característica que un poco también va hacia la cultura de los estados orientales. Los otomanos tenían un sistema, el derviche, que se llamaba, que era la conscripción de jóvenes occidentales, sobre todo balcánicos, que los iban reclutando cuando tenían 10, 12 años en todos los pueblos del sur de Europa y los llevaban, convertían al Islam y básicamente entraban al servicio directo del sultán. La mayoría al ejército. ¿Los iban reclutando? Cuando decís reclutando es que los secuestraban. Sí, pero no tanto, porque ahora vamos a ver. Están en por la ejemplo, página 15. A ver.
los más avispados los ponían en tareas administrativas. Entonces, la mayoría iba al ejército, ¿no es cierto? Y tenían una fuerza de élite, que eran los genízaros, que respondían directamente al sultán. Y los más inteligentes, o los que veían ellos que servían para otro tipo de cosas, iban a tareas administrativas. ¿Y por qué el sultán se rodeaba de todos estos extranjeros? Porque ninguno lo podía traicionar. El gran visir, siendo serbio, como fue el gran visir de Solimán el Magnífico y de Selim, que lo heredó de su padre, el tipo era serbio, no podía tomar el control del Imperio Otomano. Manejaba el Imperio Otomano en nombre del sultán, pero el sultán le tenía confianza ciega. Sabía que no le iba a cortar la garganta en ningún momento. Una práctica que se empezó a usar en el 2019 en otras costas. Bueno, claro. Entonces, y acá estaba viendo el otro gran comandante, almirante turco, Uluj Ali, en realidad era italiano. Ese sí había entrado como esclavo en uno de los raids de los corsarios árabes sobre Sicilia, sobre el sur de Italia. Se llamaba Giovanni Galeni. Giovanni Galeni era calabrés. Cuando tenía 18 años lo habían capturado en el sur de Italia. Empezó como esclavo en una galera, era muy vivo, se hizo afecto el comandante, el capitán de esa galera turca, le tomó afecto, se casó con la hija del capitán, se convirtió al Islam y después estuvo bajo las órdenes del otro gran almirante turco, Dragut, y llegó a ser el gran almirante de la flota imperial otomana, ¿no? Kilich Ali Pasha. Voy a aprovechar ya que estamos en la 15 para preguntarle a Jorge por el tipo de armamento, si es este el que estaban usando y después veamos un poco cómo estaban armadas las galeras, ¿no? Sí. Y eso me parece que es importante, ¿no? El tema de las galeras como medio, porque si no... Sí, el tema de los soldados embarcados, porque esta es, digamos, la última batalla naval de la antigüedad. Es decir, esas batallas donde los barcos forman una plataforma donde la infantería pelea como si estuviera en tierra. Parecido, digamos. Es decir, después de esta batalla ya va a haber batallas navales donde los fuegos van a empezar a distancia, los abordajes van a ser menores y demás. Y entonces entre las dos flotas va a haber una diferencia fundamental. Los turcos van a tener soldados, el de azul aquí es un genízaro. Nosotros vimos a los genízaros peleando en Constantinopla. Aquí tienen además armas de fuego, aunque igualmente es curioso, pero tienen más confianza en el uso de los arcos y las flechas que en las armas de fuego, y eso en la batalla va a ser una contra para ellos. Exacto. Van a seguir siendo muy valerosos, aguerridos, feroces en la batalla, pero la falta de confianza en las armas de fuego no les va a ayudar mucho. Esta va a ser la tropa de élite que va a estar sobre todo en la Sultana, en la nave insignia. Y al costado aquí tenemos un tipo de soldado. Estos son cañoneros. Suelen usar algunas granadas muy primitivas para la época, usan armas de fuego y dirigen algunos cañones, porque después hay otros especialistas en artillería dentro de la flota turca. Lo que uno tiene que ver aquí es que estos soldados hay que evaluarlos por el coraje personal y la forma de combate individual. Si bien van a pelear en grupos, no es como pelear en tierra, si tienen que subirse a la nave enemiga o resistir en la propia. Y lo que los va a debilitar es esta falta de confianza en las armas de fuego, una artillería naval que era inferior a la cristiana, y una contra que
la vamos a ver ahora cuando hablemos de los españoles. Los españoles, sobre todo, van a tener algo que les va a facilitar la lucha en el mar. Y además, la visión turca de estos soldados, salvo el caso de los genízaros, es la del pirata que combate en el buque. Es decir, no es una unidad de combate militar completamente, para la época, ¿no? Obviamente. Son los marinos que pelean para defender el buque o atacar a otro. Y el otro tema que tiene, que bueno, después lo va a repetir Marcelo seguramente, las galeras ¿Quiere están... que pasemos alguna? Estaban por acá, ¿no? Mira, acá cualquiera, tenemos. sí, o dejalo acá con los españoles. Esta es la galera. Subí un cachito a la 12, sí. Esta que es una galera desmantelada en la parte de arriba. Esos hombres que están remando son cristianos esclavos. Y esto va a ser clave no tanto en la batalla, sino como para lo que va a pasar después de la batalla como consecuencia. Si bajamos a la 13, estos son los cristianos. Empecemos por los más simples. Los que están a la derecha son venecianos o genoveses, sería igual. Los que portan la cabecita. Parecen, sí, una imagen muy... Los que portan la cabecita. Sí. Estos son muy parecidos a la masa de los marinos de combate turcos. Son marinos que defienden su buque o atacan otros. Y todas sus destrezas están en esas habilidades personales y combinadas para realizar esa tarea. Se nos nota prolijos los cortes, ¿no? Como, digo, parece. Sí, sí. Son hachas bien afiladas. Ahora, del otro lado, en el centro y a la izquierda, el de la izquierda es un rodelero español. Los que están en el centro son soldados del tercio. De hecho, en la figura del centro, el que está más a la izquierda es un rodelero. Ya en algún momento hablaremos de los tercios tienen distintas clases de soldados, pero la clave acá es que estos soldados de tercio, que son equivalentes a los genízaros, digamos, en calidad militar, además tienen armadura. De acuerdo que no usan aquí armadura completa, porque hubiese sido muy inconveniente, pero... Y peligroso. Claro, sí, además te caes al agua, claro, desapareces. Pero el hecho de haber usado parte de la armadura que usaban en tierra, les va a dar una gran ventaja en el combate. Van a resistir más el fuego y van a resistir más la lucha cuerpo a cuerpo. De hecho, Alejandro Farnesio va a recibir 20 golpes de espada, de hacha, algún disparo y demás, y va a seguir combatiendo sin ningún problema. Che, Jorge, Alejandro Farnesio, y yendo para los tercios, le da su nombre hoy en día a uno de los tercios de la Legión Española. Claro. Hoy, uno de los tercios de la Legión Española se llama Alejandro Farnesio. Sí, es una figura espectacular en la historia militar española. Incluso a la altura del gran capitán, guarda. Sí, sí. Claro, porque el gran capitán fue el primero, realmente. Fue el primero. Si no lo hundas, que me están tocando el corazón. Me están tocando el corazón. Avancemos. Y a partir de él empiezan a aparecer todos estos que también eran terriblemente importantes. Y un detalle de la armadura española. Se cuenta que en la batalla, una bala de cañón pequeño, obviamente, le pegó a un comandante de tercio español y lo mató, pero lo mató del golpe. La armadura no se rompió. Fíjense la calidad del equipamiento que llevaban los españoles. Y esto en la batalla le va a dar una ventaja brutal. Sí, yo quería agregar algo también de la batalla, de lo que dice Jorge, importante, que dejó claro, ¿no? Las tropas profesionales eran todas españolas, que eran los tercios fundamentalmente. Y además, los piqueros, las picas de los tercios, evitaron en muchos casos el abordaje por parte de los turcos, porque cuando se amadrinaban los buques uno con el otro para saltar al abordaje, estaban los piqueros haciendo como un puercoespín alrededor del buque y los arcabuceros dándole a los que los querían
atacar. O sea que realmente la combinación de las... Eso fue una muy buena idea de don Juan de Austria, que distribuyó los tercios en casi todas las galeras, inclusive las galeras venecianas, como decía Jorge, que en realidad eran tripulantes armados. Sí, o sea que en todas las embarcaciones había profesionales. En la gran mayoría sí, excepto por ahí en las galeras venecianas más chicas, que eran más rápidas y que ahora después lo vamos a ver en el tema de la batalla, pero fue fundamental la diferencia en el poder de fuego, no solamente en cañones, sino porque en cañones, sumando los cañones de la flota cristiana, eran 1.300 contra 500 cañones o 400 de los turcos. Pero además tenían cañones de mayor calibre, pero después los arcabuceros de a bordo hicieron la diferencia. Porque... Eso, ¿tenemos algún arcabuz, Jorge, por acá para terminar de mostrar? Digamos, me parece que fue fundamental el uso del arcabuz en esta... Suelto, digamos, en los marinos genoveses, suelto no hay ninguno, pero bajo un cachito. Perdón. Volvé a donde estaban los soldados. Ahí estoy. Un arcabuz es eso que tiene, no el hombre que sostiene la cabeza, sino el otro sobre el hombro. Eso es un arcabuz. Como el de los genízaros. Sí, claro, es muy parecido al de los genízaros. Lo que sí hay que tener en cuenta una cosa. En esta época, el arcabuz es el arma, digamos, estándar de la infantería. Pero también existe, y sobre todo en los tercios, el mosquete. El mosquete es como un arcabuz más grande que tira una bala de un poco más de 1 pulgada. Es un monstruo. Y eso lo llevan algunos, los mosqueteros del tercio. Y eso necesita un armazón para apoyarla. Sí, hay que llevar un trinchante, hay que apoyarla, es un trabajo bárbaro. Esto lo comento porque después, para los que nos siguen y leen como nosotros, eso después se va a dar vuelta. El arcabuz va a terminar siendo un arma pesada y el mosquete va a terminar siendo el arma estándar de todos los ejércitos hasta principios del siglo XIX. Estos arcabuces son arcabuces de mecha, es decir, aunque usted va a ver alguno de rueda también, es decir, hay que prender la pólvora. No o sea que no había, vos no llevabas un arcabuz solo, necesitabas a alguien más para disparar. No, tenías como una cuerda, tiene como una cuerda al costado, claro. como una cuerdita que se va quemando, que está encendida. Entonces, cuando él amartilla para disparar, al apretar el disparador, baja esa cuerdita encendida, toca la pólvora, la hace entrar en ignición y ¡boom! Es decir, eso te lleva un tiempito, digo, como para... Sí, no, un segundo. Según el manual que uno tome, la carga del arcabuz y después del mosquete puede tener entre 38 y 96 pasos. Claro. Y piensen que el tipo tiene unos, acá no se ven, pero tienen como unos cartuchos en papel encerado, donde está la pólvora y la bala de plomo. Tiene que poner la pólvora desde donde va a disparar, en lo que se llama la cazoleta, que está en la parte baja del cañón. Tiene que poner la pólvora restante en el cañón, la bala, apisonarla, asegurarlo, levantar el arcabuz, poner el trinchante para apoyarlo, porque si no lo apoya no puede disparar. Y recién ahí empezar a apuntar. Y como dijo Guillermo recién, una mecha prendida en la mano todo el tiempo, que es la que necesita para poder disparar. Por eso estos tipos en general estaban mezclados con los ñatos que estaban con picas, espadas, claro, porque no puede hacer todo eso. Y a la vez defenderse, claro. Alegre, no, claro. Incluso de esta época hay una frase muy famosa, que es irse al humo. ¿Por qué? Porque eso significaba que el arcabucero del mosquetero había disparado y necesitaba un tiempo para volver a equiparse. Entonces era el momento para atacarlos. Por eso ahí aparecían las picas para proteger a estos hombres que cargaban las armas de fuego. Pero la frase era irse al humo, era el momento ideal del ataque. Ah, mira. Muy bien. Señores, hemos pasado casi media hora y no hemos disparado ni un solo mosquete.
Deberíamos ir a explicar los barcos. las galeras, che, porque me parece que es clave para entender la batalla, ¿no? Sí, sí. Voy a las galeras. Acá teníamos la descubierta, acá tenemos una. Las Decime, 5 Marce. empieza. No, ¿Las más 5? arriba, anda a la otra. Bueno, anda ahí. No, Espera, largo de la primera. Acá tenemos no, a ver, más introducción al uso de no, la más galera. abajo, Ajá. claro, o más, un poquito más abajo, a ver. Acá. ¿Sigo para Otra, abajo? sí, o esta o la de abajo, Acá o estamos. la anterior, a ver, más va para abajo. Que Lo había un volvés loco. esquema, bueno, más. Está bien, ahí. Esta, la número 11, Ahí ¿no? estamos. Sí, No, 12, perdón. ahí estoy. 13. Pero, o sea, no. Ay, no, para arriba. 10 entonces. Disculpen, señores oyentes, el 10, acá. Ahí está bien. Digamos, la galera era el instrumento de guerra prácticamente en el Mediterráneo por, yo diría, 2000 años. Empezamos con los trirremes griegos de la antigüedad, que fueron evolucionando hasta las galeras estas del siglo XVI. No había mucho misterio, eran buques de muy bajo francobordo, que con remeros básicamente tenían la propulsión. Los trirremes griegos eran quizás más veloces que estos buques del siglo XV. Tenemos que pensar también cómo era el tipo de navegación. Una navegación prácticamente costera por el Mediterráneo, de verano, siempre eso lo tenemos que pensar, digamos, yo diría mayo a octubre. Por eso tenemos acá el 7 de octubre, que es la batalla, fue buscada, era la fecha límite para poder tener esa batalla antes que empiecen los temporales de invierno. O sea que eran buques que navegaban a remo con unas velas solamente cuando tenían el viento bien de popa, porque además si escoraban un poquito con un viento ya un poquito del través de costado, les entraba agua por el costado. Se les ahogaban Una los remeros. galera típica, claro, los remeros en la mayoría de los buques cristianos, sobre todo los genoveses y los venecianos, cuando eran las dos potencias dominantes del Mediterráneo, comercial y militarmente, no eran esclavos, eran hombres libres asalariados. Los venecianos tenían una forma de remar espectacular, con un sistema, en cada bancada, por ejemplo, había 3 remeros, pero cada uno llevaba un remo. O sea que eran muy eficientes, eran muy gobernables, pero además remaban mirando la proa, no la popa, como el remero común. No sé si me explico. Sí. El remero que nosotros nos imaginamos sentado en un banco y con los brazos remando, mirando hacia la popa. Los venecianos remaban mucho de parado, apoyados en unas pedanas, sí. Claro, unos tacos, y con su cuerpo se abalanzaban sobre el remo, ¿no es cierto? Entonces, Sí. era una técnica más difícil, pero más eficaz, porque remaban con el peso del cuerpo y que no hacían tanta fuerza con los brazos. Marcelo, perdón, pero ¿por qué se apelaba a la galera durante 2000 años y no a la vela en el Mediterráneo? ¿Por qué se da ese fenómeno? Porque la galera te permite moverte sin viento. En el Mediterráneo, en verano, no sopla mucho viento. Ahí está. Okay. Ahora que tenemos un conocimiento de la meteorología más certero, vos decís, bueno, en determinada zona, vos sabés, qué sé yo, Mediterráneo occidental, vos sabés que cada 10 días más o menos te viene un viento, eso lo sabían todos, ¿viste?
sabemos los nombres que ellos les ponían a los vientos, ¿no? Que eran todos nombres geográficos. El levante, el poniente, el tramontana, el Scirocco, claro. Pero en el resto del tiempo hay calmas muy importantes. Por lo general hay mucho viento de tipo orográfico, o sea, el viento que se produce por el calentamiento de la tierra con respecto al mar cuando estás navegando cerca de la costa. Claro, eso no sirve para nada. Sí, sirve para, pero por ejemplo, vos por lo general, el Mediterráneo del Sur, así Grecia, el sur de Italia, vos tenés que hasta el mediodía tenés calmas absolutas. Cuando empieza a calentar la tierra, tenés un viento que sopla del mar hacia la tierra, una brisa, que después en la noche vuelve a caer, cuando se vuelve a enfriar la tierra. Pero se usaba porque era más maniobrable, al no ser a vela, podía tener muy bajo calado, con lo cual te podías meter en caletas, inclusive embicar en la costa cuando había mal tiempo, en algún lugar protegido, bajar a tierra. En un buque a vela necesitas un calado mayor para la estabilidad del barco. Y en velocidad era más rápido que, por ejemplo, que los buques que navegaban por el Atlántico a vela. Y sí, digamos, una galera de estas, como estamos viendo en la foto, esta es una galera de la, en realidad esta es una galera, no es veneciana, es de los Caballeros de Malta, pero era prácticamente el mismo tipo de galera. Una galera de estas navegaba en forma normal a 4 nudos, más o menos, cuando estaban en tránsito, ¿no es cierto? Sí, de crucero, digamos. En crucero. Normalmente se iban turnando por tercios, no estaban, una calera de estas calcula 20, 25, ponele 25 bancas, con 3 remeros por banca, o 30 bancas, tenés 3 por 3, tenés 180 remeros, ¿no es cierto? Sí, un montón. Sí, sí, sí. Bueno, entonces vos tenés de esos 60 que están descansando, se van turnando. Siempre hay 2 tercios remando y en forma en crucero, digamos. Cuando vos vas a entrar en combate o necesitas un esfuerzo extra, y podían llegar a 7 nudos remando, 7, 8 nudos, pero por no más de 15, 20 minutos. Sí, no, los matás. Los matás, ¿no es cierto? O sea, y los venecianos y los genoveses, sus galeras normales, que eran mezcla de guerra y de transporte, estos también llevaban armamento liviano para protegerse o para atacar a otro buque, ¿no es cierto? Y la vela se usaba solamente con viento de popa, y ahí descansaban. Cuando tenían algún viento de popa, manejaban más o menos con la vela y seguían. Se usó también, se usó también en el Atlántico, creo que hasta la Gran Armada Invencible, cuando fueron hacia Holanda, todavía había galeras en el Atlántico. Invencible, vencida, es una cosa. La famosa Invencible que nunca fue, claro. La posverdad ya existía en el pasado. Exactamente, como siempre, la mentira no la inventamos nosotros. Muchachos, avancemos, que se nos va el tiempo. Sí. Bueno, la mayoría de los buques de tanto los europeos como los turcos usaban galeras que eran muy similares. Prácticamente no había. Los turcos habían aprendido de los bizantinos a construir galeras. El arsenal principal de construcción de galeras era el arsenal de Venecia, que era prácticamente era una fábrica, una línea de montaje, era una cosa fabulosa, muy importante, que fabricaba gran cantidad de buques y de gran calidad. Y además los venecianos para este momento habían inventado, a ver, la número 11, fíjate, no, o 12, a ver. Bueno, acá deja a cabo la 11 primero, vemos. Acá vemos, esto es la réplica de la galera real de Don Juan de Austria. La galera real era una galera más
importante, tenía 60 metros de eslora, digamos, era una cosa, además miren toda la decoración que tenía. Esto es una réplica que está en Barcelona, en el Museo Naval en Barcelona. Y llevaba 400 soldados digamos, a bordo para la fuerza digamos, de desembarco. 290 remeros, 300 remeros llevaba, 400 soldados, más los sirvientes, etcétera, 900 personas a bordo. Sí. Y la sultana de los turcos era similar a esta. Además, por ejemplo, notas de color. La galera de Ali Pasha, todo los fanales, todos los vidrios, los habían cargado en Venecia, porque los venecianos eran grandes exportadores fundamentalmente de vidrio, digamos, técnica que ellos habían aprendido en Oriente y después se la llevaron a Venecia y la perfeccionaron, ¿no? O sea, todos los fanales que de mayor calidad de Murano estaban en la galera de Ali Pasha. Ahora, de sanitarios nada, ¿no? No, sanitarios nada. No. Bueno. Acá lo que tenemos en esta fotografía... La porcelana no la habían desarrollado. Igual esto, además perdón, una cosa. Acá estaban como más cerca, iban y venían, no necesitaban. Lo pregunto más allá de la cuestión escatológica. Por una cuestión de provisiones y demás. No es lo mismo que las batallas que veníamos viendo, que eran como más largas, ¿o sí? Estaban como más al toque. No, esto es al toque. Vamos a ver que la batalla dura muy poco. Además, las navegaciones estas de las galeras en el Mediterráneo eran tramos cortos. Digo por los baños. ¿Por qué? Por la parte de... Nada, por el chiste que estaba haciendo Guille, por los baños. Quería decir, Guille, cualquier cosa iban a la casa, digamos, y volvían. Don Juan de Austria tendría 2 o 3 sirvientes que le alcanzaban la escupidera. El resto de los muchachos iban por la borda. Claro, como técnica que ya hemos desarrollado en otras batallas navales. Claro, no había acá, no había nada, digamos. Después, además, a todo eso le tenés que sumar que, por supuesto, el señor Don Juan de Austria no iba a comerse un sándwich. Ahí le llevaban a bordo, iban cabras, iban gallinas, todo, que es cierto. Digamos, animales vivos, porque heladera no había, ¿no es cierto? Exacto. Así que bueno, acá tenemos en lo que se ve en la pantalla, una galeaza. Esto es una galera más grande, que fue un diseño de los venecianos, que ven que tenían una cubierta arriba de los remeros, donde por primera vez pudieron poner cañones por la banda, hacia el costado, porque las galeras antes solamente tenían cañones en la proa. Junto al espolón. Claro. Y después ven que en proa hay como un castillo redondo que tenía todos cañones alrededor. No sé si se alcanza a ver. Sí. Bueno, los venecianos habían construido 6 de estos buques. Eran muy pesados, muy lentos. Tal es así que en Lepanto los remolcan un poco hacia la zona de la batalla con galeras. Y tenían cañones más grandes, más pesados que unas galeras comunes. El espolón, esto de los espolones, a ver, fíjate otra galera. A ver, una que hay una que se ve bien frontal. Sí, bien frontal. Bueno, acá, esta es la galeaza, la que tenía los cañones pesados, que ahora vamos a ver en la batalla cómo la usaron. Otra, la de abajo. La número, esta es la galeaza, lo mismo, ahí se ve bien la torre esa circular en proa, con todos los cañones que tiraban en todas las direcciones, que fue muy importante en los primeros instantes de la batalla. Después seguí otra más para abajo, ahí está. Ahí vemos a la izquierda el espolón, ¿no es cierto? El espolón ya lo usaban los griegos y los romanos. Ahora, normalmente la idea que era en un combate naval de esa época,
tomar gran velocidad con los remeros, embestir al buque enemigo con ese espolón, atravesarlo y después saltar a bordo para la batalla cuerpo a cuerpo, el combate cuerpo a cuerpo de los soldados. Los cristianos, viendo los almirantes venecianos digamos, en Corfú, cuando se hace la planificación de la batalla, deciden que va a ser una batalla muy caótica. Ya sabían ellos, porque 200 buques contra 300 buques, más o menos, sabían cómo iba a ser una batalla y que no iban a tener gran capacidad de maniobra. Entonces deciden cortar los espolones de las galeras, de la mayoría de las galeras. Los serruchan, porque además los espolones tenían una punta de acero o de fierro, mejor, que era pesado un espolón, con lo cual lograron que la proa de las galeras fuera más liviana. Al ser más liviana no se hundían tanto en el mar y además levantaban la línea de mira de los cañones de la proa, con lo cual le daban mayor alcance para la parte inicial del combate. No sé si se explica lo que quiero decir acá. Sí. Hay una pastillita que esto de embestir a otra embarcación acompañó hasta la Segunda Guerra Mundial, donde los destructores, donde encontraban un submarino en superficie que por alguna razón no se podía hundir, sumergirse para escapar, arremetían con los destructores por arriba y se le montaban quebrándolo, ¿no? Bueno, los grandes acorazados, los pre-dreadnought, también tenían espolón, ¿no? Claro. Sí. Pero en este caso los cristianos cortan los espolones para tener liviana la proa, levantar la línea de mira de los cañones y tirarles desde mayor distancia cuando se iban acercando las dos flotas. Como dijo hoy Jorge, en realidad esta batalla naval es una batalla terrestre que en vez de estar en la llanura de Sama, están en arriba del mar y que combaten sobre plataformas que están flotando. Esto es acercarse al otro buque y darse como en tierra, con un agravante, que no tenés forma de escapar, estás en distancias muy cortas, por lo cual fue tan sangrienta la batalla, ¿no es cierto? El número de porcentaje de bajas era muchísimo mayor que el de una batalla terrestre. Estamos pensando, acá se juntaron 70.000 cristianos contra 75.000 turcos, más o menos, 75.000 contra 70.000, una cosa muy similar. Las flotas eran muy parejas. Las flotas eran similares, pero había más marinería, hablando en general del lado turco que del lado occidental, ¿no? La flota turca era más grande, tenía como 70 buques más, o 50 buques más o menos, por los números exactos tampoco, pero los cristianos tenían mucho más poder de artillería y mejor técnica de combate, tropa más profesional, ¿no? Además, las galeazas estas grandes que se usaron, bueno, ahora pon el mapa a ver vamos a la batalla, pues si no nos vamos a quedar todo el... Los voy a matar. Igual está bueno. Decime, Jorge, vos que... Empiezan en la 16 los mapas. Ahí voy. Acá estamos. ¿Te sirve este, Marce? Ahí está. Bueno, dejar este mapa. Ahí vemos a la izquierda Messina, ¿no es cierto?, entre Sicilia y Calabria. Ahí se juntan las flotas, la española, la genovesa, la veneciana y los demás aliados, los malteses, en Messina. De ahí navegan por el sur de Italia hasta la isla de Corfú, que es la más meridional de las islas griegas del mar Jónico, ¿no es cierto? Ahí en Corfú se reabastecen y ahí hacen el plan de la batalla. Ahí mandan exploradores a ver dónde está la flota enemiga, que ellos pensaron que se había disgregado por un temporal que había habido, pero ahí sus exploradores le dicen
que están en el puerto de Lepanto, en el Golfo de Patras. Lepanto había sido también una fortaleza veneciana que había caído también en manos de los turcos 50 años o 60 años antes. Y ahí es donde don Juan de Austria se decide ir a buscarlos. Como dijo hoy Jorge, esta fue una batalla de search and destroy, buscar y combatir. No, no fue de casualidad, se buscaron expresamente. Así así que bueno, no sé si seguimos. Acá está. Desde Corfú fueron hacia el sur, hacia Cefalonia. Ahí se formaron, vieron que estaban en Lepanto los turcos y las flotas salieron a su mutuo encuentro. Acá quiero decir, Ulugh Ali, él le aconsejó al almirante, al jefe, Ali Pasha, de que no se alejara mucho de Lepanto, que siguiera cerca del Golfo, dentro del Golfo, para tener apoyo terrestre. Pero aparentemente, bueno, por un tema de honor también dice, ¿cómo voy a quedar como un cobarde? Vamos a salir al encuentro de los infieles, ¿no es cierto? El otro, el Tano, el Ulugh Ali, dijo, no, mejor combatamos cerca, tenemos los cañones de tierra que nos apoyan. Pero bueno, la cuestión que en la boca del Golfo de Patras, ahí es donde se produce la batalla, ¿no? La isla esa de Oxia, que ahora cambió un poquito la morfología de esa zona, pero cuando empieza el combate, ese 7 de octubre de 1571, soplaba un viento fresco relativamente importante, un viento fresco, yo calculo que por lo que dicen las crónicas, dicen que había una marejada, yo calculo que habría 15 nudos del este, con lo cual los turcos salen con el viento a favor y le produce a los cristianos tener que remar con esa marejadita en contra, ¿no es cierto? Ahora, cuando ya se están acercando, calma el viento y empieza una brisa del oeste. O sea, se cambian que, por supuesto, que los cristianos lo adjudican a la divina providencia. Por todo que se les apareció en los cielos. Yo como soy pagana iba a decir la frase de Jorge, decide ni qué acá. Bueno, ahí así que prácticamente tenemos que pensar que las flotas estas que eran gigantescas, había 300... Pero escúchame, Marce, ¿y qué pasó? ¿De pronto se les iban encima? Sin hacer nada. Claro, no, esto como era una batalla, no sé, de Alejandro Magno, pero arriba del agua. En vez de caballería e infantería, tenías así las dos flotas que se enfrentaban al combate cuerpo a cuerpo. Ahora, los cristianos ponen estos buques grandes, estas galeazas. En una galera se nos metió una mascota. Sí, el perro de Austria. Sí. Las galeazas las ponen adelante. Ahí se ven en colorado, en rojo, claro. 2 y 2, ¿no es cierto? Porque tanto los cristianos como los otomanos habían dividido la flota en 3. Una línea, un flanco izquierdo, un centro y un flanco derecho. Los cristianos estaban, los venecianos con el almirante Barberigo al norte, enfrentados a la flota del almirante Siroco, que era creo que era levantino. Después en el centro estaba la fuerza, el centro, don Juan de Austria, y a la derecha la flota mandada por el almirante Andrea Doria, que ahí había
estaban también las galeras de la Orden de Malta. Y enfrentados a ellos estaba Ulu Ali, el gran marino turco, ¿no es cierto? Turco, sí, turco era ya, de origen calabrés. La cuestión, cuando se van acercando las galeazas, empiezan fuego de artillería a larga distancia. Y tienen la suerte que hacen explotar a 2 galeras turcas. Yo no sé si no estarían tirándoles con los proyectiles al rojo, no sé si ya se usaban en esa época, pero puede que sí. Sí, creo que sí. Calentaban la bola al rojo vivo, la ponían en el cañón, disparaban, entonces cuando si tocaba pólvora o algo, producía una explosión, aparte del daño por la energía cinética, ¿no es cierto? Entonces ahí produce en el centro de la fuerza turca un momentáneo desajuste el uso de esta artillería de larga distancia. Ahora, cuando se van acercando, el mismo viento del oeste hace que estas galeazas grandes de artillería sobrepasen la línea verde, para darle un nombre acá viendo este mapa. Creo que hay otro mapa abajo que se ve un poco más, o no estoy seguro. Claro, ahí están. Acá ya vemos cuando se van acercando los turcos, en este caso en azul, el viento va llevando la flota cristiana hacia el este y estas galeazas grandes sobrepasan la línea turca y después ya no entran más en combate, quedan fuera de combate porque como que se van de la zona del combate. Y acá el primer enfrentamiento se hace en el norte, entre los venecianos y las tropas estas del almirante del rey Siroco. Ahí tantos unos como otros están con galeras más livianas. Los venecianos están con un tema muy personal contra los turcos, porque se acaban de enterar que en la caída de Chipre final, en Famagusta, al comandante veneciano, que se llamaba, bueno, ahora no me acuerdo bien el nombre, Marco Antonio, pues me olvidé. Cuando se rinde, el comandante turco, en vez de darles libre paso como era lo habitual, lo toma prisionero, lo tortura, degüellan a casi todos los venecianos que quedan prisioneros y al jefe de la guarnición veneciana, que era un noble veneciano, lo despellejan vivo. Inclusive la piel, porque la técnica era tratar de despellejarlo para que quede el pellejo como el de un cuerpo. No sé si me explico. Y lo puso en exhibición. Claramente. Claro, sí, lo despellejó, dicen las crónicas venecianas que cuando el despellejo iba a la altura de la cintura, ahí se muere el general veneciano por el shock. Pero con unos cuchillos muy finitos lo iban despellejando vivo para después todo el pellejo del cuerpo lo pusieron en exhibición en Famagusta para como lección. Bueno, los venecianos se supone que estaban un poquito... Les cayó mal. Les cayó mal, no les cayó muy bien. Esto lo vamos a ver después también al final de la batalla. Entonces este primer combate se hace en el norte, son los primeros que entran en combate, los flancos que dan contra la costa. Ahí hay unas maniobras, casi todos los turcos terminan apresados contra la costa, digamos, por el movimiento, y ahí prácticamente son exterminados, pero tienen muchísimas bajas los venecianos también. Después en el centro, que es donde están las capitanas. Una preguntita pequeña, ahí no ibas a tomar prisionero ni mongo, ¿no, Jorge? Te pregunto. No, sí, había prisioneros, ahora después lo vemos, pero... Digo, bueno, pues, que hable Jorge. es un despiole.
Claro. No, en ese Pero, momento no, ahí no hay prisionero. yo- Cuando vos llegas a la galera, digamos, en el fragor del combate, cuando están recién iniciando, eh, ahí además lo vamos a ver al final de la batalla, que la cantidad de galeras destruidas de los turcos, ¿no es cierto? Está Porque bien. si bien los cristianos tienen muchas bajas también, no pierden tantos buques, no pierden tantas galeras. Está bien. No, no, seguí, te Este, interrumpí. bueno, ahí en el centro se empiezan a acercar, obviamente como pasaba en tierra, y se le van a tratar de atacar la galera, la capitana, en este caso la real, que era la de don Juan de Austria, y la sultana, ¿no es cierto? En la retaguardia de la primera línea central de los cristianos estaba una sección de apoyo al mando de el almirante Álvaro de Bazán, que era un gran marino español, que tenía la fuerza de reserva y que vamos a hacer que es vital en la batalla. Realmente la actuación de Álvaro de Bazán fue desde el punto de vista táctico excelente. Bueno, se enfrentan en el centro, en una carnicería terrible, las dos fuerzas centrales. Era mucho mayor la fuerza otomana en el centro, tal es así que después los venecianos del norte llegan en apoyo, después de haber vencido a los turcos de Siroco. Muchas de las galeras del ala izquierda se meten en la pelea en el centro también. Acá cuando se juntan la real y las sultanas, los cristianos al asalto a la sultana. Bueno, la cuestión que después de una hora de combate le cortan la cabeza al gran Ali Pasha, ¿no es cierto? Dominan a los turcos, arrían el pabellón, le cortan la cabeza y don Juan de Austria ordena ponerlo en una pica para que se viera bien. Prácticamente ahí la desmoralización de la tropa turca es muy importante, pero no podían contra las mejores armas y técnicas de los cristianos. Era un combate brutal, como dijo Jorge, a cuerpo. Es importantísimo el tema de las corazas de los cristianos, como se dijo, Farnesio recibió 20 golpes, todos tenían muchísimos, y por eso la diferencia en bajas también, ¿no? Veamos ahora cuando termina la batalla. Ahora, en el sur tenemos que Ulugh Ali, que ahí se ve con un número 3 que va hacia abajo, en realidad lo que él está haciendo es hacer una maniobra de distracción, porque él quiere ir hacia el sur, que los persigan las galeras, digamos, que están ahí, la parte esta de Doria, de Andrea Doria, de los genoveses, y él después hacer una maniobra de envolvimiento para atacar al centro por la retaguardia. Cuando él empieza a ir hacia el sur y los genoveses lo empiezan a perseguir, se produce un hueco en el medio entre el centro y el ala derecha de los cristianos, que ahí parte de las galeras de Ulugh Ali se trata de meter, pero que es rápidamente cerrado por Álvaro de Bazán. Álvaro de Bazán ve la maniobra de lejos y ve que se está armando este hueco, y él evita que lo puedan flanquear al centro del dispositivo cristiano, ¿no es cierto? Acá se produce un enfrentamiento también muy fuerte que le hace perder tiempo a Ulugh Ali, que él se ensaña contra las galeras de los caballeros de San Juan, o sea, de los caballeros de Malta. Los caballeros de Malta en el año 1565 habían derrotado a los turcos en el asedio de Malta, en el que había estado Ulugh Ali, y habían dado muerte al gran almirante, y genial almirante, Dragut,
de los turcos, del cual Ulugh Ali era el segundo. O sea que había un encono personal, ya que hacía 50 años, entre los caballeros de Malta y los turcos otomanos. Mal consejero ir enojado a la batalla. Sí, claro, él perdió mucho tiempo porque prácticamente él ordenó que no se tomaran prisioneros con los caballeros de Malta. De las 4 galeras maltesas, creo que mataron al 90% de los caballeros de Malta. Inclusive se llevaron el estandarte de Malta a Constantinopla. Pero esa pérdida de tiempo en ese combate, digamos, personal, hizo que no pudiera, y la acción de Álvaro de Bazán de frenar ese flanco, bueno, ahí Ulugh Ali se dio cuenta que la batalla estaba perdida y se escapó hacia el sur, se fue del combate, como con 30, 40 galeras que fueron los que sobrevivieron a la batalla. Ulugh Ali volvió a Constantinopla, salvó la cara al tener la bandera de los caballeros de Malta, que eran el archienemigo en el sur del Mediterráneo. Por los caballeros malteses en realidad eran una suerte de piratas cristianos, ¿no? Digámoslo. Tal es así que, bueno, esto es una pequeña digresión, pero los caballeros de Malta desde el sur de las islas griegas al norte de África se dedicaban a cazar peregrinos que iban a la Meca desde Constantinopla para pedir rescate. Así que... Un clásico en la zona. Digámoslo, eran unos muchachos eran emprendedores. Que eran igual que... Claro, te iba a decir, era parte, eran como los commodities de la zona. Bueno, sí, bueno. ¿Quién no tomaba esclavos y pedía rescate? Era casi que lo hacían los niños, digamos, cuando que los vos enseñaban en el decís kinder. Ochiali, o vos decís el pirata Barbarroja, o Ochiali, como le decían Ochiali como es a Ulugh Ali, los italianos le decían Ochiali, decir, bueno, eran unos piratas, y claro, pero los caballeros de Malta, con esos nombres, Jean Parisé de la Valette, grandes señores, pero estaban atrás de lo mismo, ¿no? Digamos. Era como el Silicon Valley de la época, Marce, deja de criticar. Claro, era un emprendimiento, bueno, era así, digamos. Venecia era Amazon.com, todos los productos de Oriente estaban en Venecia y Venecia se hizo rico como Amazon.com. Ojo que hay un micrófono que está haciendo ruido, muchachos. Sí, bueno, Marce. así que la batalla prácticamente en 4 horas se resolvió. Empezó a las 10 de la mañana y terminó a las 3 de la tarde. Digamos, fue una carnicería del lado de los cristianos. Perdieron alrededor de 7.000 hombres, que era el 10% de su... que era importante, era un porcentaje alto. La mayoría venecianos. Los venecianos creo que perdieron como 4.000 hombres. Que, claro, tenían un tema absolutamente personal contra los turcos, ¿no es cierto? Pero los turcos perdieron, se calcula, entre 35.000 y 40.000 hombres. No sé, Jorge, vos si tenés algún dato. Sí, son números de ese tipo, muy altos. Sí, pero además el tema de la cantidad de galeras no, y las galeras capturadas. Perdidas, pero sí. La cantidad, bueno, acá cuando hablábamos de los prisioneros, yo la otra vez estaba leyendo unas crónicas, hubo, así como, digamos, acá nuestro amigo, digamos, Cervantes, que tenía 23 años o 24, estaba en la galera de Andrea Doria, bueno, una de las galeras de Andrea Doria, ¿no? Y los turcos tenían un escritor también, que fue prisionero de Don Juan de Austria, estuvo en Roma como prisionero mucho tiempo y después fue liberado y volvió a Constantinopla y escribió una versión turca de la batalla. Habla muy bien de Don Juan de Austria, lo bien que fue tratado.
y estuvo prisionero en el Castel Sant'Angelo con el hermano del sultán de Constantinopla. Eso es otro tema que hace la política interna, la política exterior del papado con los turcos también, ¿no? Pero estaba Cervantes, nuestro manco de Lepanto, ¿no? Que escribió la que más se alta transforma ahí, ocasión. claro. Claro, que él Poné después la 14. describe la batalla como la más alta ocasión que vieron los tiempos, ¿no es cierto? Y que te Ahora, los imaginás venecianos, para la época, ¿no? claro, Ahí en la imagen está Cervantes en un retrato y al lado la estatua es de otro escritor español que estuvo en Lepanto, Lope de Vega. también Lope de Vega, exactamente, claro. Cervantes Ahora, es tomado prisionero posterior de esto. Posteriormente, en 1580 lo toman prisionero en Argel. Claro. Recordemos que la inteligencia Wok quiso bajar su estatua por esclavista, porque siempre se puede ser Claro. más idiota. Voy a usar un término, son unos imbéciles. Sí, sí. Bueno, Unos imbéciles. Bajaron la estatua de Jefferson en Estados Unidos. Son unos también. imbéciles. che, los venecianos se llevaron a Venecia, dicen las fuentes, como creo que más de 1000 prisioneros. Lo normal era que los prisioneros de alto nivel en todo el mundo en ese momento, en todas las batallas, después se canjeaban por rescate, ¿no es Claro. cierto? Costumbre medieval. Era una costumbre medieval y de usos y costumbres. Sí. Ahora, los venecianos no dejaron uno vivo, mataron a todos. Mataron a todos por una razón que fue muy importante, estratégica. Dijeron, le estamos matando a todos los capitanes y carpinteros de ribera que tiene el Imperio Otomano. Sí. Y la realidad es que los otomanos nunca más tuvieron la calidad de marina que tuvieron antes de Lepanto. O sea, acá yo, bueno, por ahí me estoy adelantando, estoy hablando un poco de las consecuencias de esta gran No, batalla. avancemos porque yo le quería No, pues preguntar sí. a los tres qué pensaban de... Pero hasta Lepanto, la flota otomana era la más importante del Mediterráneo, inclusive contra todas las flotas combinadas. Luego de la derrota de Lepanto, si bien la Santa Liga y los estados cristianos no lograron ningún territorio, lo que sí lograron fue negarle al Imperio Otomano su extensión hacia Europa Occidental. Los venecianos a los 2 años firmaron la paz de nuevo con el Imperio Otomano porque debían seguir comerciando. Y perdieron Chipre, o sea que perdieron. Los otomanos no perdieron nada de territorio, pero perdieron la capacidad, perdieron sus mejores capitanes y sus mejores constructores navales, porque perdieron know-how prácticamente. Tal es así que, por ejemplo, dicen que está la anécdota que un año después el embajador veneciano en Constantinopla, el Bailo, como se llamaba el embajador veneciano en Constantinopla, hablando con Sokolu, que era el primer ministro, el visir, porque eran gente muy civilizada, que hablaban entre ellos. Tal es así que en pleno combate de Lepanto, Sokolu se estaba haciendo una mezquita para él, que es muy linda, que hay ahora en Estambul, y todos los artistas eran venecianos, los que trabajaban ahí. Y a los pintores venecianos que pintaban para el sultán, nadie los molestaba. Después te despellejaban vivo si te oponías. Pero mientras vos le hicieras, pusieras Una cosa no quita la otra. Mientras vos pusieras bien el cristal de Murano, no había problema. Y él le dice, Sokolu, el embajador veneciano, bueno, vieron cómo fue la batalla de Lepanto. Nosotros a ustedes les cortamos un brazo al quitarles Chipre. Y ustedes a nosotros lo único que hicieron fue cortarnos la barba, porque la barba vuelve a crecer.
Y la realidad es que un año después, la Marina turca tenía más buques que antes que Lepanto, pero sin las tripulaciones y sin los capitanes que tenían anteriormente. Y prácticamente dejó de ser una amenaza para Europa Occidental después de Lepanto. Además se dio otro hecho, como hoy dijo Jorge. El Imperio Otomano todavía era un imperio poderosísimo, pero había perdido ímpetu, el ímpetu vital que había logrado la conquista de Constantinopla, y aparte Europa estaba emergiendo la tecnología. O sea, tal es así que cuando los venecianos se llevaron un montón de galeras y despojos de la batalla y destruyeron todo, porque dijeron que no les servía para nada, que los cañones eran de baja calidad, que las armas no eran buenas. O sea, ya Occidente, ya la cristiandad, tenía mejor capacidad técnica y tecnológica ya a fines del siglo XVI, y que después, bueno, sí, siguió en aumento, y los estados orientales nunca pudieron seguir el paso, ¿no es cierto?, del desarrollo tecnológico de Occidente. Unas palabras, Jorge y Guille, respecto de las consecuencias, porque lo que nombraba Marcelo es algo que se dice habitualmente, que tiene que ver con que que se quedan cortitos con la victoria, como que no pasa nada, o que no es tan trascendente, más allá de, obviamente, de poner freno a la expansión, pero que se podía haber sacado un poco más de jugo de semejante derrota. A ver, lo que dice Marcelo, hay una cosa fundamental. La pérdida de esta flota implicó no solo la pérdida de las naves, sino la pérdida de capitanes experimentados, tripulaciones experimentadas y armadores de barcos, que eran las mismas personas en última instancia. Esto es un poco lo que hablamos con Marcelo cuando hablamos de Midway, la pérdida de los pilotos japoneses. Claro. No tanto los aviones, sino la pérdida de los pilotos que no lo podían reponer. Acá pasó lo mismo. La flota turca volvió a crecer, pero ya no tuvo la calidad ni en los buques, ni en tripulaciones y comandantes. De hecho, dicen que hubo algún periodo en que algunos buques se llegaron a hacer con madera verde, así que duraron un suspiro. Lo cierto es que esta limitación hace que la flota turca ya no pueda enseñorearse en su piratería por el Mediterráneo, tenga que actuar de manera más restringida, esté más limitada hacia Oriente. Y también va a suceder algo, y que había sucedido poco antes de la batalla de Lepanto, que terminó más o menos para la misma época, y donde también don Juan de Austria había participado. Se ha producido lo que se llamaba la Guerra de Alpujarras, que es el levantamiento de los moros del sur y de Granada. Ese levantamiento, que fue sometido a sangre y fuego, sin ningún prurito, terminó extraditando, es decir, sacando a los turcos del sur de España y repartiéndolos en Castilla y en las costas del norte. Así que, aunque los turcos hubiesen tenido flota, ya no podían soñar en recuperar posesiones en España, porque no había moros, de ahí viene la frase, no había moros en la costa como para poder enlazar un levantamiento. Entonces, restringimos a los turcos en el mar. Los turcos, como dijimos antes, siguen teniendo un problema con los persas, pero ahora los turcos, si quieren expandir por Europa, el único camino que les queda es ir por tierra. Ya no hay otra alternativa. No hay maniobra naval que los pueda ayudar. Así que hay una restricción inmediata por la pérdida de la flota, pero también una restricción estratégica general. Queda una sola manera de operar militarmente contra los cristianos en Europa: las batallas por tierra, que van a terminar para los turcos con la derrota en Viena. ¿Guille? Para mí, yo me voy a fijar en algo más de un poquito de largo plazo. Es algo que mencionamos hace un rato largo, ¿no? Es la falta de mirada estratégica de España luego de todo esto, ya que venía atrás.
después de Lepanto, ¿no es cierto?, a España le estaban diciendo, con el imperio que estaba generando al otro lado del Atlántico, y con la libertad masiva para controlar gran parte del Mediterráneo que Lepanto le abría, le estaba diciendo la historia a España que tenía que consolidarse como una potencia naval, porque el dominio del agua, del mar, ¿no es cierto?, era la clave para convertirse en una potencia de largo aliento. Y la miopía de Felipe, que hay muchos que lo rescatan como un, no sé qué, de Felipe II me refiero, ¿no?, la enfrasca en lo que estábamos hablando hoy, de enlodarse en Flandes, de meterse en las guerras europeas, en vez de convertirse en una potencia naval, de haberse Hay un convertido en tema una potencia familiar naval. ahí que nunca se termina. Bueno, pero me parece que no lo supieron ver, y en este periodo comienza a desarrollarse la que va a haber en el mar, ¿no es cierto?, la posibilidad de convertirse en una potencia, que son los británicos, ¿no? Pero esa posibilidad la tuvo España y la rechazó. Ese es mi Tenías que traer a los británicos. No, claro, porque aprenden lecciones. Y la segunda cuestión que quiero meter es este bocadillo, porque me entero que tenemos economistas y economistas relevantes que nos siguen y escuchan, ¿no? Y cómo va acompañado el desarrollo de una potencia económica y política en el mundo, de una fuerza militar que lo acompaña. Eso la historia lo va enseñando a lo largo del tiempo, ¿no? Y esto es una lección también que la historia va, que no solamente las cosas van por cómo podemos comerciar bienes y servicios, sino que tenemos que acompañar de determinada fuerza que a eso lo sostenga, ¿no? Exactamente. Bueno, Sí. muchachos, ¿querían agregar algo? Perdón. No. No, listo. Antes de decir la próxima, una cosa, estamos subiendo en nuestras cuentas, pero de todas maneras, búsquenlo, el podcast en Spotify y en iVoox, lo ponemos más o menos a mediados de la semana, lo ponemos. Obviamente no es lo mismo que ver las imágenes en YouTube, pero para el que quiera tener el podcast, los vamos subiendo a lo largo de la semana, subimos el podcast de cada batalla. Obviamente en YouTube queda, y así que si se suscriben a Spotify o a iVoox, les va llegando todas las semanas la batalla que vamos haciendo con un poquito de delay. ¿Qué es lo que tenemos la semana que viene, Guille? Bueno, nos vamos al siglo XX, a 1916, al 1 de julio de 1916, a la batalla del Somme, una batalla tremenda en la Primera Guerra Mundial, donde vamos a ver los problemas que un planeamiento excesivamente detallado y poco flexible trae para obtener buenos resultados. Bueno, vamos cerrando por hoy. Muchas gracias, Marce, por el absolutamente detallado informe que nos hiciste. La verdad, un lujo. Bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Un placer. Por favor, muchas gracias. Guille y Jorge, nos vemos en la próxima. Unos años antes. Chau, chau. Unos años más adelantados. Muchas Chao, gracias. gracias a todos. Un besote, chau, chau.